Hechos capítulo 11. Vamos a estar viendo del versículo 19 al 23. He titulado la exposición de hoy, Anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Van a ver por qué le hemos puesto ese título. Anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hechos 11, 19 al 23. ¿Lo tienen? Sí. Amén. Vamos a leer primeramente el pasaje y como siempre les digo, no lo pierdan para que vamos a estar yendo constantemente a hablar de los versículos. Hechos 11, 19 al 23. Recordemos que lo que habíamos visto la semana pasada era el informe, ¿verdad? Que Pedro había dado a la iglesia en Jerusalén de lo que había sucedido en la casa de Cornelio, ¿verdad? Cómo el Señor había salvado a Cornelio, a los que estaban ahí, cómo también el Señor había traído la bendición sobre el pueblo no judío, que era algo que en ese momento tomó por sorpresa a muchos en la iglesia. Y hoy vamos a estar viendo algo muy similar. Hechos 11, 19 al 23. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Por eso le hemos puesto así, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego la noticia de estas cosas, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La próxima semana terminaremos esta porción, leyendo lo que nos falta, pero si no se nos iba a alargar mucho la exposición. Acá en Hechos 11, 19, lo que acabamos de leer, si lo queremos fijar en una línea de tiempo, nos encontramos exactamente en el punto de tiempo donde quedamos en Hechos 8, del 1 al 4. ¿Se acuerdan que a raíz de la muerte de Esteban, de que Esteban había sido apedreado, se desató una persecución contra la iglesia? Es como que Lucas vuelve a este punto de tiempo, a donde se está desatando esa persecución. Por eso es que en el primer versículo dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Entonces, para que entiendan que no es cronológico, ¿verdad? Lo que vimos de Cornelio ya había pasado en el tiempo, y aquí hace como un recuento de lo que había sucedido en ese momento de la persecución. Nos cuenta que estos que salieron perseguidos después de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Es lo que nos dice ese pasaje. En Hechos 8, 1 al 4, se nos dice lo siguiente para que recordemos cuando lo vimos. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la de quién? En la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos a las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, este anuncio del evangelio de todos estos que eran esparcidos se nos va a contar un detalle. Ahora en este capítulo 11 se nos va a detallar más qué era lo que ellos estaban compartiendo y cómo estaban compartiendo el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Recordemos, eso es muy importante, es esa buena noticia. Es decirle al pecador que en Cristo hay salvación. Y decirle también lo contrario, que sin Cristo no hay salvación. Que sin Cristo lo que usted va a tener es un juez que le va a juzgar en el momento en que usted tenga que darle cuentas a él. Y no va a haber nada que usted pueda presentar delante de él para justificarse, porque sus obras todas son como trapos de inmundicia. Es únicamente en Cristo que hay salvación. En esa vida perfecta que él vivió en total cumplimiento de la ley, esa vida que él vivió aquí sin aferrarse al ser igual a Dios, soportando todo en su cuerpo, hambres,
persecuciones, el dolor que vimos ahora en la lectura continuada que tuvimos en Juan, la crucifixión, la carga del pecado sobre él, pero que también al tercer día resucitó, que subió y está sentado a la diestra del Padre y que va a venir por nosotros una segunda vez. ¿Okay? Todo eso, esa buena noticia. Retrocedemos entonces en el tiempo hasta la persecución que surgió a causa de Esteban y hasta la dispersión de la iglesia. En Hechos 8, 4 y hasta el 11, 17, vimos la manera en que el evangelio fue proclamado y recibido en toda Judea y en Samaria. Eso lo vimos ya también en el pasado. En nuestro pasaje de estudio vamos a ver que se aborda la persecución y la dispersión de la iglesia de Jerusalén, mostrando la propagación del evangelio a los gentiles, y vemos cómo se va a fundar la iglesia de Antioquía, que eso es muy importante para que en el estudio de los hechos que estamos teniendo. No solo son salvos los gentiles, sino que una ciudad entera va a ser impactada por el evangelio. Un impacto que continuará creciendo aún después de las vidas de hombres como Bernabé y Saulo. Cuando lleguemos al capítulo 13, vamos a ver cómo Dios designó a esta iglesia de Antioquía para llevar el evangelio a muchas naciones. Es desde Antioquía que Bernabé y Saulo, cuando veamos el 13, van a ser enviados como misioneros a predicar. Por eso es que es bien importante esta iglesia de Antioquía. Aquí estamos viendo un paso gigantesco que está dando la iglesia tal como se lo propuso Dios y se logró a través del Santo Espíritu obrando por medio de su iglesia. Vemos un grupo de personas que fueron de Jerusalén y Judea al mundo, pero ¿cómo iban ellos? Vean lo que dice el pasaje. Dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y ojo esto, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces vean que ellos salen en la dispersión, pero empiezan a predicarle o a hablar de la palabra solo con judíos. Eso es lo que está pasando ahí. Y este es un detalle que nos amplía Lucas para irnos contando cuál es el propósito del Señor. Vean, tenemos este grupo, le decían solo a judíos la palabra, pero vemos otro grupo que está ahí también y le predican a Cristo a los gentiles. Dice el versículo 2, pero había entre ellos, vea este pero había entre ellos, y es que estos detalles hay veces se los van. ¿Entre cuáles ellos? Entre el grupo que está disperso, está siendo disperso por la persecución. La iglesia de Jerusalén está siendo perseguida, todos se van para varias regiones. Hay un grupo que le está predicando solo judíos, pero entre ellos hay un grupito que dice, versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. O sea, empezaron a predicarle a los gentiles. Otra forma de referirse a los gentiles era decirle los griegos. Dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Venían predicándole solo a los judíos, pero había entre ellos un grupito que empieza a predicarle el evangelio del Señor Jesús a los gentiles. Esto es fundamental que lo entendamos y por eso quería traer estos versículos el día de hoy para que nos quede más claro el contexto para la próxima semana. Hay varias realidades que nos ayudan a sugerir algunas razones por las que un grupo buscó evangelizar a los gentiles y el otro no. Los comentaristas hacen, digamos así, varias conjeturas de por qué se podría haber dado esto. La primera de ellas se nos dice de dónde venían estas personas que predican a Cristo a los gentiles. Ahí Lucas pone del origen de estas personas que huyen de la iglesia de Jerusalén y que le están predicando a los gentiles. Y nos dice que son de Chipre y de Cirene. Regiones de Chipre y de Cirene. Bernabé, por ejemplo, era de Chipre, ¿verdad? Si uno ve Hechos 4:36, nos dice José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Era uno de ahí. Simón, quien llevó la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien la cargó, era de Cirene. Lucio, que se va a mencionar en el capítulo 13, es de Cirene también. Gracias a este dato podemos concluir con cierto grado de seguridad
que estos que están proclamando el evangelio a los gentiles eran del grupo de los judíos que estaban en la iglesia de Jerusalén, que eran helenistas. ¿Se acuerdan? Que eran judíos con que habían nacido fuera de ahí de Jerusalén, tenían ascendencia griega, digámoslo así. Recuerdan que todo el problema que se dio en la iglesia de Jerusalén, que motivó el nacimiento del oficio diaconal, es que las viudas, o por lo menos ellos consideraban que las viudas de los judíos helenistas estaban siendo menos atendidas que las viudas de los judíos nativos del lugar. Mucha gente lee ese pasaje y lo malentiende. Creen que la iglesia de Jerusalén estaba compuesta de gentiles y de judíos, y no. Recuerdan que la iglesia en Jerusalén inicialmente estaba compuesta solo de judíos. Por eso es que cuando Pedro le predica a Cornelio y el Espíritu Santo cae sobre ellos, para ellos es una sorpresa. El Señor está salvando también a los gentiles, ya no solo al pueblo judío. Entonces el tema de que se suscita la mala atención que estaban recibiendo unas viudas, la supuesta, porque no sabemos si eso realmente ocurría. Lo cierto es que los apóstoles dicen, nosotros no podemos desatender la predicación de la palabra del Señor y la oración por servir a las mesas. Y se nombra a los diáconos. Entonces, estos judíos helenistas que estaban ahí, eran esos que están aquí predicando el evangelio. ¿Predicando a quiénes? A griegos, a gentiles. Entonces, esa es una primera conjetura. Segundo, por lo tanto podemos inferir que los hebreos nativos no compartían su fe con los gentiles. Esto también tiene cierto grado de comprensibilidad, o sea, es comprensible. ¿Por qué? Porque vean que para Pedro tampoco fue fácil. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿qué es lo primero que él dice en la exposición? Vean, si ustedes tienen que saber lo incómodo, lo terrible que es para un judío entrar a la casa de un gentil. O sea, para nosotros es abominable esto. Y por eso el Señor previamente le sensibiliza su corazón, le deja la convicción de que no llame impuro lo que Él ha declarado limpio. Entonces, por eso es que estos judíos inicialmente no salen predicando el evangelio a todas las personas, sino solamente a los judíos. Como les digo, si los apóstoles, viendo también el caso de Pedro, que eran hebreos nativos, se mostraban reacios a ir a los gentiles con el evangelio, seguramente los otros santos también lo estaban. Otra posible razón es que los hebreos nativos no hablaban los idiomas de los gentiles. Esta es una posible razón que da uno de los comentaristas. Estos hebreos nativos deben haber tendido a asociarse solo con otros judíos cuyo idioma compartían y con quienes podían comunicarse. También puede haberse dado por un elemento cultural. Recuerden que cuando el Señor en Pentecostés da el don de lenguas, que empiezan a hablar en otros idiomas, habían judíos piadosos de todas las naciones. Recuerdan ahí y ellos se maravillaron de que los oían declarar las maravillas de Dios en los idiomas de los pueblos en los que habían nacido. Eran idiomas entendibles, pero teníamos judíos que hablaban más de un idioma ahí. Esos judíos helenistas que vivían en otras regiones dominaban la lengua de los hebreos y dominaban la lengua del lugar donde ellos habían nacido. Entonces uno de los comentaristas, creo que con buen tino, hace esta acotación de que Dios usa esta bendición que Él les da de hablar más de un idioma para también poder hablarle el evangelio a los gentiles. ¿Okay? Algunos también comentaristas ven con cierta relevancia esto que les voy a comentar. Yo lo veo con cierta reserva, pero me pareció interesante exponérselos. Ellos dicen que Lucas en el 11:19 dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Luego pasa a describir al segundo grupo utilizando dos frases para describir la actividad. Ellos hablaron también a los griegos y anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Entonces estos comentaristas dicen, cuando se refiere a los judíos, que le están hablando a judíos, dice solo hablar, y cuando le está hablando a los gentiles, dice que hablaron y les predicaron el evangelio. Las dos primeras referencias, cuando se dice hablando, leámoslo para que vean a lo que me estoy refiriendo. Vean lo que dice el 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban
pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando, vean que usa la palabra hablando, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Ellos ven aquí dos actividades. Hablaron y anunciaron el evangelio. Dice que las dos primeras referencias, cuando se traduce hablando en español, emplean una raíz griega de una palabra que se diría laleo, digámoslo así, mientras que la tercera frase, la que es la del evangelio, anunciando el evangelio, es predicando. Eso es lo que significa esa palabra, lo que tiene esa referencia. Predicando lo traduce la Biblia a las Américas. Es evangelizo la palabra, siendo el mismo término que se usa en Hechos 8:4, que también es traducido como anunciando el evangelio. En el caso de los judíos helenistas, o sea, los judíos que vivían fuera de Jerusalén, vemos que hay una evangelización deliberada. Ellos fueron a evangelizar. O sea, no solo hablaban temas de la palabra, sino que evangelizaron. Les plantearon el evangelio del Señor Jesucristo, que comienza con un vínculo de comunicación de lenguaje, cultura y entendimiento y termina con la proclamación de Jesús como el Mesías. En el Antiguo Testamento vemos que Dios siempre tuvo el propósito de traer a salvación a los judíos, traer a salvar a judíos y a gentiles. O sea, es algo que se ve en el Antiguo Testamento. De hecho, es tan claro que vean que así lo entiende Simeón, ¿verdad? Cuando Simeón va al templo, que el Espíritu Santo le había revelado que él no iba a morir sin ver al Mesías. Vemos esto en Lucas 2, 25 al 32. Es más, vamos un momentito, porque sí vale la pena que leamos este pasaje tan importante. Lucas 2, 25 al 32. Estamos acá en recién nacido, ¿verdad? El Señor Jesús, apenas a unos pocos días después de nacido, es llevado al templo y va a suceder lo que vemos aquí en Lucas 2, 25 al 32. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Cuál era esa consolación de Israel? La venida del Mesías prometido. El cumplimiento de la promesa que fue hecha desde Génesis, cuando el Señor maldijo a la serpiente y le dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La venida de ese hijo de David, el cual tendría un reino para siempre, también prometido. Simeón esperaba eso. Simeón esperaba la consolación de Israel y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón tiene a Cristo ahí, tiene al Mesías recién nacido, y dice, Señor, conforme a tu palabra, me has bendecido, y ahora puedo partir en paz. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de ¿qué? De todos los pueblos, dice Simeón. Luz para revelación a quienes, a los gentiles. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Un hombre lleno del Espíritu Santo, que lo que tiene es el Antiguo Testamento, él entiende bien. Él entiende bien cuál era el propósito de la venida del Mesías. Él entiende bien, pero la distorsión que se había creado en el pueblo de tener a los gentiles como algo aparte, como algo que era inmundo, como algo que era impuro, eso fue el duro corazón de los hombres. El propósito del Señor fue siempre este que está diciendo Simeón aquí. Les había dado pistas. El mismo Señor Jesús lo dijo también así en Lucas 4, 22 al 28. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, la gente se maravillaba y dice, pero qué raro, este no es el hijo del carpintero. ¿No es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Les digo Jesús. Y en verdad os digo, y aquí Jesús les empieza a decir qué hacía Dios como para ir mostrando lo que iba a ocurrir. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, les dice Jesús, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Pueblo gentil. Se le fue enviado a una viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. A pesar de que están escritas en la palabra del Señor, ¿qué le surgió en el corazón de los judíos? Ira. ¿Cómo va a decirme esto de que prefirió sanar a Naamán, un sirio? A la viuda de Sarepta, habiendo más viudas en el resto de Israel. Ese es nuestro Dios. Él tiene misericordia del que Él tenga misericordia y Él se compadece del que Él se compadezca. Jesús, al dejar atrás a sus discípulos, les dio la gran comisión, un mandato de predicar las buenas nuevas a los hombres de todas las naciones. Como les he dicho en otras predicaciones, no sé cómo entendieron los discípulos este mandato. Pareciera que lo que creyeron era que era predicar el evangelio a los judíos que estaban en todas las naciones, porque ellos los toma por sorpresa ver que el Señor está salvando a los gentiles, que el evangelio está siendo predicado a los gentiles y que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre pueblo no judío. Y es que este es el punto que nos tiene que maravillar de la lectura de hoy. Si no entendemos esto que está pasando en estos versículos que estamos leyendo hoy, no vamos a entender la maravilla. Después, cuando veamos el resto de las cartas de Pablo, cómo Pablo le escribe a iglesias que están en pueblos gentiles, pueblos no judíos. Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Tesalónica. Los apóstoles, junto con todos los que siguieron a Jesús y sus enseñanzas terrenales, deberían haber sabido que el plan y el propósito de Dios incluía la salvación de los gentiles. Muchos de estos judíos nativos estaban limitados por su única lengua y su cultura también. O sea, hablaban el idioma que se hablaba ahí en Jerusalén. E incluso aquellos que no lo estaban creían que el evangelio era solo para los judíos. En contraste con este grupo más grande, aquellos que mantuvieron su fe para el pueblo judío y dentro del judaísmo, Lucas nos habla de ese grupo pequeño. Es un grupo pequeño que está dentro de este grupo y que le predica el evangelio a los gentiles. Lo que finalmente provoca el nacimiento de la iglesia de Antioquía. Una iglesia que se va a convertir, como veremos más adelante, en la fuerza impulsora de la predicación del evangelio. ¿Qué marca, qué hace la diferencia entre un grupo y otro? ¿Qué hace que unos sí desearan predicar el evangelio a los gentiles y otros solo a los judíos? Veamos varios factores que influyeron en esto. Primeramente, la soberanía de Dios, porque así le plació al Señor que sucediera. No hay nada que se escape al propósito de Dios. En el análisis final debemos comenzar y terminar aquí en la soberanía de Dios. Cuando Dios se propone salvar a los hombres de todas las naciones, lo hará. O sea, si el propósito era salvar gente, Él lo va a hacer. Y lo empezó a hacer ahí con esos gentiles en Antioquía. Al margen de la ignorancia, del prejuicio, la resistencia de los hombres, el Señor hará su voluntad. Así pudo salvar a Nínive, a pesar de Jonás. Jonás se enojó y le dijo, yo sé que usted era misericordioso. O sea, él se enoja porque se le seca, ¿verdad? La calabacera. Y Dios mismo le dice, usted se enoja porque se le secó una calabacera en la que usted no trabajó, ¿verdad? Que salió en un día y todo. Y no se pone a pensar en esta gente que está aquí en Nínive, que no distinguen ni en su mano derecha y su izquierda, dice. Entonces pareciera que no era gente así como muy ágil, ¿verdad? Y algo interesante, el Señor dice, y que hay tantos animales también, ¿verdad? Pareciera, ahí vemos en Jonás cómo él tenía compasión de todo lo que iba a ser destruido, porque la predicación de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. Esa era la predicación, y el Señor tuvo misericordia.
Si Dios pudo usar la oposición incrédula de un Saulo para dispersar la iglesia, de modo que el evangelio fuera proclamado más ampliamente, Él pudo usar a hombres como los apóstoles y el resto de los santos de Jerusalén, a pesar de sus limitaciones y a pesar de su desobediencia. Dios no logra sus propósitos a través de los hombres, debido a que entendamos sus caminos o debido a nuestra gran visión o entendimiento. Dios logra su voluntad a través de los hombres porque Él es un Dios soberano que puede incluso usar la rebelión de los hombres para alabarlo. La salvación de los gentiles fue una obra de Dios soberano que obró a través de hombres finitos y falibles. Eso es algo que tenemos que entender. Dice el versículo 21 algo muy interesante también. Vean, volvamos a nuestro texto de estudio. Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. En general, esta declaración se refiere principalmente al éxito que Dios dio a los esfuerzos de evangelización de estos hermanos. Dios fortaleció su predicación para que muchos se salvaran. Pero también es posible entender que además la mano del Señor estaba sobre ellos, impulsándolos a que hicieran lo que tenía que hacer. El Espíritu de Dios podría, de hecho, estarlos convenciendo de esa necesidad de evangelizar y haberles dado la oportunidad y el deseo de hacerlo. Lo que Dios soberanamente se propone, Dios lo lleva a cabo, y esto es también impulso del Espíritu Santo. El Señor nos ha salvado para que andemos en buenas obras, sí, pero Él las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, todo lo hace el Señor. El Señor nos pide que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Pero Él dice, pues es Él el quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos pide y nos da las fuerzas para hacer lo que nos pide. Es lo que decía Agustín de Hipona. Señor, pídeme lo que tú quieras que yo haga y concédeme el poder hacerlo. Pídeme lo que tú quieras, Señor, pero dame tú la fuerza para poder yo hacer lo que tú me estás pidiendo. Eso es lo que le debatían, ¿verdad, Agustín? Que no, que si Dios pedía que nosotros hiciéramos algo, es que entonces nosotros somos capaces de hacer lo que Él nos está pidiendo. Y Agustín reconocía que nuestra capacidad humana es muy limitada y necesitamos ese impulso del Espíritu Santo que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra tercera explicación: Dios los preparó y los equipó con los antecedentes necesarios para que esta misión se pudiera llevar a cabo. El Señor los equipó. ¿Cómo? Idioma, cultura. Tenían esa diferenciación con respecto al resto de los judíos que estaban hablándoles solo a los judíos nativos. Estos hombres que salieron con el evangelio a los gentiles eran, en primer lugar, judíos helenistas, ¿verdad? O sea, los judíos criados en la cultura griega, pero también eran hombres de dos lugares geográficos, de Chipre y la ciudad norteafricana de Cirene. Parecería que en las obras soberanas de Dios, Él preparó a hombres con un cierto trasfondo cultural y con idiomas diferentes y los equipó para la tarea de evangelizar a los gentiles. Todo eso lo hace el Señor. Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Muchas veces alguien dice, qué extraño que la reforma, ¿verdad? Fuera con Lutero, ¿verdad? En el tiempo de... Y había hombres como John Hus y estaba Wycliffe, ¿verdad? Antes. El Señor le plació que fuera en esa época. ¿Y qué había preparado el Señor para esa época? Que ya existiera la imprenta. Y la existencia de la imprenta que permitió que se difundieran las tesis de Martín Lutero, que empapelaron toda Europa. Y eso usó el Señor, hombres débiles, inventos humanos y todo, para que el evangelio fuera recuperado. Dios preparó a estos hombres con cierto trasfondo cultural y, como les digo, con idiomas y con temas que podían facilitar esa comunicación del evangelio a los gentiles. Veamos una muy pequeña referencia a Antioquía, que es el lugar del cual vamos a estar hablando, porque hay veces no le damos la importancia del caso a esta región de Antioquía, y es muy importante porque es ahí donde vemos el nacimiento de la iglesia gentil. Antes de continuar ya con el resto del pasaje, veamos esto. Antioquía
la iglesia pues de Antioquía se va a convertir en la plataforma de lanzamiento del evangelio a los gentiles. La mayoría de nosotros ni siquiera estamos familiarizados con Antioquía y quise traer un pequeño pedacito de esto. Antioquía existe todavía, es una pequeña ciudad hoy en día, no es la gran ciudad de la cual se nos habla en la Biblia, se llama Antaquía y está en Turquía. Fue fundada en el año 300 antes de Cristo. Esta ciudad la funda un señor que se llamaba Seleuco Nicator, que es el primer gobernante de la dinastía Seleucida, para los que les gusta la historia, y él le pone el nombre del papá de él, que el papá se llamaba Antíoco, entonces pues se llama Antioquía. La reputación de la ciudad era terrible, o sea, había una decadencia moral terrible. Cerca de esta ciudad se practicaba la prostitución idolátrica, ¿verdad? Que se hacía con ciertos cultos a ciertos dioses. Culto a Artemisa y el culto a Apolo. Era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano y se le conocía como la Reina del Oriente. Era la capital de Siria y sede del gobernador romano. Pronto se convertiría en un centro del cristianismo y permaneció así durante mucho tiempo, produciendo nombres cristianos tan honorables como Ignacio y como Juan Crisóstomo, ¿verdad? Que son de esta región. También había una escuela de teología. Como los caminos de Dios siempre superan a los del hombre, ¿quién iba a pensar que esta ciudad pagana se iba a convertir en un centro propagador del Evangelio del Señor? La iglesia de Jerusalén no previó ni promovió esto, ciertamente. Si lo hubieran sabido de antemano, probablemente se habrían resistido, ¿verdad? ¿Cómo van a pensar que un lugar tan idolátrico, ¿verdad? Un lugar tan decadente, se vaya a convertir en un centro tan importante para el cristianismo? ¿Quién habría pensado que un lugar tan abandonado por Dios se habría de convertir en la ciudad que produjo grandes líderes cristianos y que inclusive fue sede de concilios de la iglesia? Vean esto también que es importante. Un grupo anónimo de hombres nobles fue a un lugar abandonado por Dios a predicar el evangelio. Ahorita me voy a referir más a eso. Dios sigue obrando hoy de maneras que nunca esperaríamos, ni mucho menos nosotros le pediríamos que obre de tal forma. El Señor tiene un plan perfecto. Muchas veces no lo conocemos. Yo diría que la mayoría de las veces no lo conocemos. Lo que aquí está diciendo este comentarista, del cual leí, es que Jerusalén no estaba orando de que Antioquía se convirtiera en un centro propagador del evangelio. Jamás les pasó por la mente eso, pero el Señor lo trajo y permitió que fuera esta iglesia, como veremos más adelante, la que envía misioneros a predicar el evangelio. Sus caminos siempre están por encima y más allá de los nuestros. ¿Cómo responde Jerusalén? Vean lo que dicen los versículos 22 al 23. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Entonces le llega la noticia de lo que está pasando con la predicación a los gentiles, de que se están convirtiendo en gentiles. ¿Qué hace Jerusalén? Manda un emisario, hay un enviado de la iglesia de Jerusalén para que vaya a ver qué está pasando en Antioquía. Y ese enviado es Bernabé, del cual vamos a estar hablando la próxima semana. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, él ve lo que está sucediendo ahí, los gentiles están siendo salvados, ve la gracia de Dios. Recuerden que somos salvos por gracia, ¿verdad? Es la gracia de Dios, está manifiesta ahí en la salvación. Ve la gracia de Dios. ¿Qué pasó con Bernabé? Se regocijó. Él se llena de gozo de ver lo que el Señor está haciendo con los gentiles. Y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él se goza de ver eso. Diferente a la primera respuesta que vimos de la iglesia de Jerusalén, cuando le cuentan que Pedro le predicó el evangelio a Cornelio y a los que estaban en la casa. Porque la primera respuesta de algunos en la iglesia, sobre todo los judaizantes, ¿verdad? Los de la circuncisión, lo que llaman es a cuentas a Pedro. Y le dicen, entraste a casa de gentiles y comiste con ellos. En cambio, Bernabé viene y ve lo que está pasando ahí en Antioquía y él se regocija de lo que el Señor está haciendo con los gentiles. Antes de considerar por qué se envió a Bernabé, en particular,
que mucho lo veremos la próxima semana, en lugar de a uno de los 12 apóstoles, preguntémonos primero, ¿por qué se envió a alguien a Antioquía? ¿Cuál fue el propósito de la iglesia de Jerusalén? Muchos se habían convertido sin la participación de la iglesia. ¿Por qué no simplemente dejarlos en paz? Ay, sí, qué bonito lo que está pasando, que les vaya bien. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén manda un emisario a lo que está pasando allá en Antioquía? Entonces, algunas respuestas a esta pregunta. Uno, en la gran comisión, Jesús dio a sus discípulos la responsabilidad de hacer discípulos en cada nación, hacer discípulos. Esto sustenta el liderazgo que la iglesia en Jerusalén ha asumido en nuestro texto. Hacer discípulos comienza con la proclamación del evangelio, pero también incluye bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e incluir a esos nuevos creyentes en la iglesia. Aunque los apóstoles no iniciaron la predicación del evangelio en Antioquía, eso es un propósito total de Dios hecho por estos hombres de los judíos helenistas, sí obedecieron a Dios dando seguimiento a estos nuevos creyentes. Dan seguimiento. Era su deber hacerlo basándose en el mandato de Cristo en la gran comisión. Segundo, la iglesia en Jerusalén pudo haber querido verificar si se estaba predicando correctamente el evangelio. Esa pudo haber sido la instrucción, vaya a ver qué es lo que están predicando. Y cuando llega Bernabé, constata que es la gracia del Señor la que está actuando ahí y él se regocija de que eso está pasando. Recuerden que es un lugar idólatra, es un lugar lleno de prostitución, lleno es un lugar con una moral baja totalmente. Un evangelio falso o distorsionado habría llamado la atención de Bernabé y de los apóstoles de forma inmediata. 3. La iglesia de Jerusalén parece estar tomando la iniciativa en ayudar a establecer formalmente la iglesia ahí en Antioquía. ¿Por qué digo formalmente? Porque después se nos va a hablar de la iglesia en Antioquía. ¿Verdad? Eso es importante. El establecer iglesias no es algo antojadizo, porque hoy en día proliferan montones de personas que no creen en la iglesia, no creen en la iglesia local, creen que es algo que no, que mira, reunámonos en casas y ahí estamos ahí, un día vamos a la casa tuya, un día vamos allá, que no haya títulos de nada, que predique quien sea, que aquí compartimos y hacemos, no hay liturgia, no hay nada. Pero vamos a ver cómo se nos va a hablar de la iglesia de Antioquía. Estos santos en Antioquía son salvos ya como gentiles y por lo tanto no necesitan asistir a la sinagoga ni guardar la ley como sus hermanos judíos se esforzaban por hacerlo. La iglesia debía establecerse de acuerdo con los requisitos de Dios y parecería que esta fue una de las razones por las que la iglesia de Jerusalén respondió tan rápida y ansiosamente al informe de salvación que el Señor había hecho en Antioquía. Y finalmente, al enviar a Bernabé a Antioquía, la iglesia de Jerusalén nos muestra la unidad esencial que debe existir entre las iglesias. Cuando yo sé que en nuestra iglesia podemos ayudar a otra iglesia, eso es algo que es bueno. Eso es algo que el Señor nos manda. Y lo vamos a ver en las aplicaciones. Termino con 2 aplicaciones muy rapiditas porque se nos fue el tiempo volando. Y son estas. Primera aplicación de este texto que hemos visto hoy. Algo que nos sorprende del texto que estudiamos hoy es que no se nos dan los nombres de quienes hicieron avanzar el evangelio. Se nos dice un grupo. Se nos dice específicamente así, dice el versículo 19, el 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Imagínense que este acontecimiento del evangelio predicado a los gentiles es por mucho, digamos, uno de los acontecimientos más sublimes de la historia del cristianismo. O sea, esto es un hito. Esto es algo que marca la historia. Y no se nos dan los nombres de estas personas que hicieron esto. Se nos dice nada más que eran unos varones de Chipre y de Cirene, lo cual sugiere que ninguno de ellos era alguien prominente de la iglesia. Eran unos hermanos de la iglesia que hicieron esto. Esta gran obra la llevó a cabo un grupo de cristianos fieles que compartieron el evangelio. Una buena parte del crecimiento de la iglesia y de las tareas más significativas para el reino se ha producido a lo largo de la historia por medio de testigos desconocidos. No se nos dan los nombres aquí, pero Dios sí sabe quiénes fueron. Y Dios sí sabe que cumplieron el mandato.
de ir y predicar el evangelio, de llevar la buena noticia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, llevar esa buena noticia a los parques, allá afuera, en nuestros trabajos, dentro de nuestras familias, a nuestros amigos. ¿Qué tanto estamos cumpliendo? ¿O qué tanto creemos que es labor de otros? Ellos cumplieron la parte que les correspondía. Vea que si se hubieran ido con el grupo total de los que salieron huyendo, y se hubieran quedado predicándole solo a los judíos, nada más, o hablando la palabra solo con los judíos. Pero Dios pone en el corazón de ellos predicar el evangelio, dar la buena noticia de un Cristo que ellos ni siquiera habían conocido. Esos gentiles, ellos no estaban en Jerusalén, tal vez les había llegado una historia de alguien ahí, de un Mesías que había, pero el Señor los salva. Sin todo el trasfondo de estudio de la Torá y todo el Antiguo Testamento, ellos no lo tenían. Y el Señor salva a esos gentiles con el evangelio. Les transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne. Permite que puedan entender que necesitan salvación y que es en Cristo que la van a tener únicamente. Pero vean que no se dan sus nombres. Entonces no espere el reconocimiento humano. Espere la bendición de quien sí se la puede dar en abundancia. Cumpla lo que Él está pidiendo. Predique el evangelio. Segunda aplicación que veo de este texto. Como bautistas reformados que somos, creemos que cada iglesia local es autónoma. Por eso aquí yo soy pastor de esta iglesia. Yo no soy pastor de la iglesia de los Lagos. Me invitarán en algún momento a predicar, pero eso no significa que yo sea pastor de la iglesia de los Lagos. Ni los hermanos de los Lagos son pastores de acá de la Juela. Ni el hermano Adrián Pasarelli, él es pastor en Liberia. Los diáconos son de acá. La membresía es de esta iglesia local. La disciplina la aplicamos dentro de los miembros de esta iglesia. Creemos en la autonomía de cada iglesia local. Sin embargo, nosotros no creemos en el aislamiento. O sea, no es que somos nosotros, entonces no hablamos con nadie y somos, ¿verdad?, una islita. No tenemos contacto con nadie. Una cosa muy diferente es la autonomía y otra cosa muy diferente es aislarse. El aislamiento. La independencia entonces no significa la independencia entonces no significaba en las escrituras que las iglesias debían estar aisladas las unas de las otras, como claramente vimos hoy. Eso es lo que dice precisamente el párrafo 14 del capítulo 26 de nuestra confesión de fe. Dice así, que sé que ustedes lo han leído y recuerden siempre estar estudiando, ¿verdad?, la confesión, repasando las doctrinas que confesamos. Dice, puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Esto fue lo que mostró la iglesia de Jerusalén. Quiso edificar, quiso bendecir a los hermanos que estaban surgiendo en Antioquía. Que no perdamos de vista eso. Es parte de lo que confesamos. No nos aislamos. Somos bendición aquí en la iglesia, pero también tenemos que ser bendición a otras iglesias que están acá. Que el Señor nos permita crecer en eso acá en la Iglesia Bautista Reformada de La Juela, que podamos saber qué otras iglesias tenemos acá en esta comunidad y ponernos al servicio de ellas para lo que podamos servir y saber también que podemos recibir bendición de otros hermanos de otras iglesias. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por este pasaje introductorio, lo que veremos la próxima semana. Señor, que tu nombre sea bendito en toda la tierra. Gracias, Padre, porque la salvación es tuya y únicamente tuya. Tú salvas por gracia, Señor, y lo demostraste en este pasaje. Salvaste a pecadores en una ciudad pecadora y estableces una iglesia, Señor, que será bastión en la predicación del evangelio porque a ti te plació hacerlo así. Te damos la honra y gloria. Permite que esta iglesia sea de bendición también para otras iglesias. Y Padre, ayúdanos a entender la hermosa verdad de que tenemos que predicar el evangelio. Que no es buscando la fama, no es buscando, Señor, reconocimiento, sino que busquemos únicamente hacer tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Trae convicción a los corazones que han escuchado, Señor, esta palabra
Y Padre bendito, permite que la puedan entender correctamente y que la pongan en práctica. En el nombre de Jesús, amén.